Como continuador de este legado democrático, don Pedro de Silva impone a don Adrián Barbón una insignia de cinta azul y gualda de la que pende el escudo en plata de Asturias. Una casa es el lugar donde uno es esperado, nos dejó dicho el escritor de los 3000 bastones. Las asturianas y los asturianos de nacimiento y de adopción, entre los ríos Eo y Deva, desde la cordillera cantábrica hasta donde esta tierra se funde con el mar, tienen en esta casa del parlamentarismo el hogar que guarda y defiende sus derechos y libertades con la palabra, que custodia el buen hacer de sus representantes políticos y que legisla para el bienestar y el progreso de todas las personas. 4 décadas después de que don Juan Ramón Zapico presidiera la primera Junta General elegida por la ciudadanía, tiene la palabra su 9º presidente, don Juan Cofiño González. Buenos días. Señor presidente del Principado de Asturias, señora ministra de Política Territorial del Gobierno de España, señor presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, señora presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, señor presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en fin, queridos expresidentes del Principado de Asturias, aquí presentes, autoridades, señor presidente, de la Comunidad Autónoma vecina de Galicia, bienvenido, Alfonso. En fin, autoridades, señorías, invitados e invitadas, señoras y señores, bienvenidos a esta casa, a la Junta General del Principado de Asturias, con motivo de la celebración del solemne acto de toma de posesión del presidente del Principado de Asturias en esta ya 12ª legislatura. Este acto de toma de posesión es consecuencia del pleno de investidura del pasado día 21 de abril y viene determinado por la relevancia política y el peso parlamentario proporcionados por el respaldo electoral otorgado por los asturianos y asturianas en las elecciones del pasado día 28 de mayo. La investidura y la toma de posesión del presidente del Gobierno son acciones políticas capitales de nuestro sistema político, porque del presidente y su desempeño depende la hoja de ruta de nuestra comunidad autónoma, Asturias. Iniciativas que no pueden estar motivadas por ningún estímulo u oferta que no sea la de asegurar el mejor gobierno posible para nuestra tierra. Comienza hoy, de forma simbólica, una nueva legislatura que da continuidad a unos años muy difíciles, marcados por una pandemia y sus devastadores efectos que todos conocemos. Sufrimos las consecuencias cada vez más visibles del cambio climático en términos de sequía y de incendios y asistimos, entre la impotencia y cierta perplejidad, al espectáculo desolador de un nuevo conflicto bélico en nuestra vieja Europa, con graves consecuencias en todo el planeta. Todo ello contribuyó a dificultar la gestión del conjunto de las administraciones públicas y, en particular, también a nuestra comunidad autónoma, el Principado de Asturias. Asistimos, en efecto, al preceptivo ritual que instituye la toma de posesión de la segunda legislatura del presidente Adrián Barbón. Permítanme, desde un optimismo bien informado y con fundamento, una predicción al respecto de su futuro desempeño. Conozco bien a nuestro presidente, como seguramente la mayoría de ustedes saben. Disfruto y me honra con su amistad, que es recíproca. A sus reconocidas virtudes,
el trabajo intenso, la honradez, empatía, cercanía y la tenacidad en la defensa de Asturias, añaden ustedes ahora, en esta hora, la experiencia adquirida en una legislatura difícil como ninguna. Como él ha asegurado en muchas ocasiones, soy mejor presidente que hace 4 años. Como se corresponde con una persona que escucha, que es sensible y que asimila las experiencias adquiridas para adoptar cada día las mejores decisiones. Continuará su tarea al frente de la Comunidad Autónoma Asturiana, comprometido en el empeño de la transformación permanente de nuestro tejido económico en clave verde y digital, al tiempo que comprometerá, estoy seguro, los mejores servicios públicos en un ámbito tan delicado como lo es el de lo social, como así consta acreditado, ya que en un mandato lleno de dificultades significó a Asturias como una comunidad autónoma presente, sensible y protectora. Una comunidad autónoma, Asturias, que está en pleno proceso de reinvención, una vez más, proyectándose sobre las fortalezas del pasado con el propósito de asegurar un tiempo mejor para todos los asturianos y asturianas. Confío en él porque sé que es una persona y un presidente con memoria, con principios y el coraje necesario para afrontar las dificultades del presente, además de la capacidad y visión para enfrentarse con solvencia a los desafíos del próximo futuro, que, por cierto, no serán pocos. Dificultades, retos y desafíos que, sin duda, serán más llevaderos si contamos con el apoyo y el impulso del Gobierno de España. Ayuda y estímulos como los que recibimos esta legislatura que ahora termina. Mi gratitud por ello al Gobierno de la Nación, extraordinariamente representado hoy aquí por la ministra de Política Territorial, doña Isabel Rodríguez García. Muchísimas gracias, Isabel. Estamos, señoras y señores, en el Parlamento asturiano, lugar privilegiado de debate, foro de encuentro y cauce institucional del diálogo entre actores distintos por su procedencia y aspiraciones, pero sobre todo ámbito para la escenificación de los problemas y conflictos de los asturianos, el posicionamiento frente a ellos y la resolución de los mismos. Esto es lo que esperan de nosotros todos los asturianos y asturianas, y es por ello por lo que este Parlamento ocupa la parte frontal del entramado democrático de nuestra región. No olvidemos tampoco que esta es la sede donde el programa electoral se convierte en programa de gobierno, con los efectos benéficos que del mismo se espera. Espero y deseo, presidente, que la participación política parlamentaria contribuya al enriquecimiento y al estímulo de la acción de gobierno y que mantenga su misión legitimadora de la misma. Eso sí, modulándola y adecuándola a cada nueva situación en el marco de la encomienda de fiscalización y control que nos es propia. Este Parlamento ya dio muestras muchas veces de sensatez colectiva, virtud que está plenamente presente. Es más, confío y espero que la prudencia en el hacer y la moderación en el decir conlleve que los grupos parlamentarios, todos, y sus portavoces en cada ocasión, elijan siempre la mejor estrategia, la más útil, que corresponda a los afanes y necesidades de cada momento. Ambiciono y anhelo, además, que aquí, en sede parlamentaria, la palabra tome el poder, que las técnicas de control y orientación del Gobierno sean fructíferas y se utilicen con la única finalidad de ejercer en positivo a favor de los intereses colectivos de nuestra comunidad autónoma y de sus gentes. Empeño mi palabra en ello. Antes de finalizar, y en el nombre de la institución a la que represento y en el mío propio, quiero dar mi más sincera enhorabuena a nuestro presidente, Adrián Barbón, por su nombramiento y toma de posesión y desearle mucha suerte para esta ilusionante legislatura que ahora comienza. Enhorabuena, presidente. Muchas gracias. Somos, sin duda, seres climatolóxicamente dialécticos. Un ye, entre otras muchas cosas, lo que el tiempo y deixa ser, haya nacido en Paniceiros, la Arcadia o Abenójar. Los territorios, como el tiempo que habitamos, nos cincelan el carácter y el ánimo. Hai sitos que, donde quera que se miren, tan sempre do outro lado. Pero non hai rayas,
nin benditas nin malditas que nun crucen as voluntades. Como dice el verso, cada vez que cruzamos ese entorno tan íntimamente nuestro, a través de la experiencia, el conocimiento, la reflexión, la tolerancia se vuelve razón, la solidaridad bandera y la convivencia progreso. En nombre del Gobierno de España tiene la palabra su portavoz, la ministra de Política Territorial en funciones, doña Isabel Rodríguez García. Buenas tardes, querido presidente del Principado de Asturias, querido compañero, amigo Adrián Barbón. Gracias por hacerme partícipe de esta entrañable, a la vez que solemne, toma de posesión. Queridos presidentes autonómicos que le acompañáis de Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Castilla y León, y presidenta. Expresidentes que lo fueron de esta preciosa tierra del Principado de Asturias y que acompañan también hoy a su nuevo presidente. Presidente de la Junta General del Principado de Asturias, querido Juan, con el que también he tenido la oportunidad de trabajar mucho y creo que bien en estos años. Delegada del Gobierno, alcaldes, autoridades civiles, militares y, si me permiten, una especial mención a la familia del presidente. Porque creo que la política no se entiende sin la vida marca nuestra acción política también, y si algo tiene de peaje el compromiso público y la actividad política es el tiempo que dejamos de prestar a quienes más queremos. Así que también gracias a ustedes por permitir que vuestro hijo, vuestro hermano, vuestro tío se dedique para trabajar en pro y en la mejoría de la vida de los asturianos y las asturianas. Querido presidente, estoy aquí en nombre del Gobierno de España para trasladarte nuestro reconocimiento y felicitación por revalidar la confianza de tu pueblo en las pasadas elecciones autonómicas. Para desearte también, en nombre del Gobierno de España, el mayor de los éxitos y de los aciertos en esta legislatura que ahora empieza. Y también para hacer balance, en forma de agradecimiento, de la actitud leal siempre del Gobierno de Asturias y de su presidente con el Gobierno de España. Lealtad y cooperación institucional que nos marca la Constitución española y que, sin duda, ha estado marcando también toda la legislatura. Una legislatura que, recordaba el presidente de la Junta General, pues ha tenido muchos desafíos que gestionar, mucho dolor también que atender, pero que, sin duda, hemos sido capaces de hacerlo de forma positiva, porque ha primado en esas relaciones entre distintas administraciones, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y también las entidades locales, para las que quiero tener una especial mención. Hemos tenido la capacidad de, ante la emergencia, ante la excepcionalidad, estar a la altura de España. España, en palabras de Ortega, concebiéndola como esa España invertebrada, se demostró ante sí misma y también ante Europa y el mundo mucho mejor de lo que creíamos ser. Mostramos nuestros mejores lazos, los tejimos, los fortalecimos, los del compromiso, la solidaridad y el esfuerzo compartidos. Fueron lazos que ya se escribieron en la Constitución española y en los estatutos de autonomía. Son los lazos que han marcado la convivencia en estos 40 años, que han consolidado también nuestra democracia. Me gusta decir que celebrar el Estado de las autonomías, que celebrar la Constitución es celebrar un éxito colectivo. Y también es celebrar que hemos hecho posible el desarrollo, para mí, la mejor obra del Estado constitucional, que es el desarrollo del Estado del bienestar. Y tras el tiempo vivido en estos 4 años, el estrés al que sometimos a las instituciones, también a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los asistenciales, a los educativos, creo que nos merecemos una reflexión positiva, como decía, para demostrarnos que hemos dado la mejor versión de nosotros mismos, pero también la reflexión de que hay cosas que podemos mejorar. Y creo que esta legislatura que ahora inicias, presidente, que han iniciado también otros presidentes autonómicos y que se debe iniciar también en todo nuestro país, ha de abordarse con una reflexión para profundizar en los mecanismos de cohesión en nuestro país. Cohesión que tiene que ver con la cohesión de los territorios, pero sobre todo con esa cohesión social que también nos mandata la Constitución y que no podemos olvidar.
Con esa vocación deberíamos trabajar para proteger las autonomías, por supuesto, y el papel que han tenido, que celebro, pero también ver cómo fortalecemos la diversidad de un país que lo es y no se puede obviar, para con ello, afrontando esa diversidad y protegiendo nuestra autonomía, podemos garantizar que todos los españoles, vivan donde vivan, gozan de igualdad. De igualdad no solo proclamada en las leyes, sino de igualdad real. De igualdad real cuando acceden a un colegio, cuando van a un hospital o cuando son atendidos con la ley de dependencia. Cohesión para compartir mejor este Estado, para compartir esas competencias que tienen ustedes, las comunidades autónomas, mejorando los mecanismos de cooperación y colaboración con otras administraciones, con otras instituciones. Mecanismos de cohesión que han de servir también para mejorar el diálogo, para incentivar la conversación. Estamos en la Casa de la Palabra. Ese diálogo que ha sido un mecanismo también con el que nos hemos encontrado el Gobierno de España con el Gobierno de Asturias en la pasada legislatura, que nos permitió volvernos a encontrar 18 años después para abordar los asuntos importantes para esta comunidad autónoma. Si hay un terreno para el entendimiento, sí, lo hay. Lo hay porque debe existir para ello esa voluntad de acuerdo. Si nos llamamos a la voluntad del acuerdo, conseguiremos encontrar el terreno del entendimiento. Un terreno en el entendimiento que no puede obviar la realidad, como les decía. Hay que respetar el pluralismo político de nuestro país, cada vez más plural, sí, como la sociedad española, y también la diversidad de los territorios, que es la diversidad de sus gentes. Nos decía Carlos Fuentes, solo desde nuestra diversidad respetada nacerá una unidad respetable. Eso es en lo que tenemos que profundizar en los últimos años, en forjar aún más la identidad y la unidad de España, sí, pero con el respeto absoluto a la diversidad y al pluralismo, para seguir avanzando como lo hemos hecho en estos últimos 4 años, como lo está haciendo Asturias, reinventándose, como indicaba el presidente de la Junta General. Una Asturias más moderna, una Asturias también con ambición en el ámbito económico, empresarial, en la industria, una Asturias que sigue protegiendo a sus gentes, una Asturias que mejora también la sociedad, que avanza en derechos y en libertades, la Asturias que avanza, con la España que avanza. Ese sería el deseo para estos próximos 4 años, querido presidente. Uno de vuestros más ilustres asturianos, jovellanos, dejando testimonio de que España no fue ajena a la Ilustración, nos dejó dicho aquello de que el Estado de libertad, es decir, el Estado democrático, es una situación de paz, de comodidad, de alegría. Querido presidente, deseo que con el esfuerzo y el trabajo de todos, como también el esfuerzo y el trabajo de los legítimos representantes de España que fuimos elegidos el pasado domingo en elecciones generales, podamos dar respuesta a esa expresión de jovellanos, respetando esa expresión democrática para con nuestro trabajo, con nuestra responsabilidad, no hacer más que lo que la gente espera de nosotros. Y es que con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, les demos paz, tranquilidad y también alegría, porque el pueblo español, el pueblo asturiano merecen paz, tranquilidad y alegría. Eso es lo que te deseo, que seas capaz, con tu trabajo siempre con acierto, otorgar al pueblo asturiano paz, tranquilidad y alegría. Y ojalá podamos seguir ayudándote desde el Gobierno de España. Muchas gracias. Por cielo, este lucernario de la Casa Montmechon cartografía un firmamento somero de nuestro pasado, efigies de caballeros medievales, el escudo de la primera capital del Reino de Asturias, Cangas de Onís, y del actual, Oviedo, y de las ciudades de Gijón y Avilés. Todos gravitan en torno al reconocido y reconocible blasón con fondo azul de este Principado nuestro. Si los entornos, la fisonomía social, económica, cultural y política han mudado a través del tiempo, no se debe caer en la estupidez de perder el presente solo por el miedo de no llegar a ganar el futuro, como dijo un insigne portugués, Premio Nobel de Literatura. El presidente Pedro de Silva afrontó el inicio de un periodo de profunda transformación. Esta Asturias no es la que era a principios de los 80 del siglo pasado. Ante los nuevos retos, el presidente del Principado, don Adrián Barbón, tiene el relato de cómo surcar este presente para construir
un mañana diferente. Suya es la palabra. Ministra de Política Territorial, querida amiga Isabel, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, presidenta de Navarra, presidente de la Xunta de Galicia, presidente de Castilla-La Mancha, presidente de Castilla y León, miembros del Consejo de Gobierno, anteriores presidentes del Principado de Asturias, diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, autoridades civiles, judiciales, militares, eclesiásticas, académicas, representantes de la vida social, cultural, empresarial y sindical de Asturias, y un saludo especial al alcalde que nos acoge, el alcalde de Oviedo, y a un invitado especial, el alcalde de León, que está hoy aquí presente. Asturias tiene mi palabra. Y miren, tal vez la emoción en algún momento me venza en este acto, porque reconozco a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinas, Cayetana y Martina, al resto de mi familia, y también a esos amigos más queridos, a los que también llamo hermanos. Y también, como no, están aquí las personas especiales de mi vida. Quiero distinguir, permítanme que lo diga así, al fondo, en algún lugar, el rostro viejo, arrugado de mis abuelos, que aunque físicamente no están, siguen muy presentes en mi vida. Porque sé que todo se lo debo y que jamás podría haber llegado aquí sin ellos. Mi Laviana natal, mi lugar de vida, está, no lo duden, muy presente, como no puede ser de otra manera, y no solo porque esté su alcalde. Veo, además, entre la presencia concurrida, a muchas amistades compañeras que han crecido conmigo en la vida y en la política y que sé que también nunca pronunciaría este discurso sin ellas, sin su empuje y sin su apoyo. Permítanme que, en este caso, cite con especial cariño la presencia de alguien para mí muy importante, que es mi maestro, Pablo García Fernández, presidente de honor de la Federación Socialista Asturiana, y que recuerde vivamente a Emilio Barbón Martínez, sobre cuya constitución, una constitución que pertenece a su familia, vengo prometiendo habitualmente todos los cargos que asumo. Siento, en fin, y lo quiero decir públicamente, el abrazo de la confianza de miles y miles de asturianos y asturianas que hoy no están aquí, que probablemente muchos de ellos jamás pisen este suelo noble del Parlamento, y sin embargo sé que todo lo que hoy represento se lo debo a ellos. Estoy, en verdad, rebasado de sentimientos y cargado de deudas. Así que, si me permiten, solemnemente, hoy empeño mi palabra con Asturias. Mire, no reparen tanto en mi aspecto, que intenta ser formal y solemne como se merece este acto, porque en realidad vengo ligero de equipaje. Y es que es así, porque valgo lo que valen mis palabras, acuñadas, y así lo intento, con los valores y los sellos de la sinceridad, la honestidad y el compromiso con esta tierra. Si algún día dejo de hablarles de frente a los asturianos y asturianas, esquivo los problemas o regateo la verdad, entonces no valdré nada. Así que, a partir de hoy, Asturias tiene en prenda mi palabra. A miña palabra fala de progreso, porque el millor porvir de Asturias vai abrase sempre al celo aberto dos dereitos, as libertades, da igualdade entre homes e mulleres, del respeto á diversidade. A involución, esa solombra moura, llóbrega e fría, como unha entrada de pior pasado, non vai marcar el rumbo del Principado. El Goberno de unidade progresista vai asegurar tanto a estabilidade como as reformas que señan necesarias para mantener Asturias nel camín das libertades e os dereitos logrados, da igualdade crecente, del desenvolvemento económico e del avance social. Mi palabra habla de futuro, porque confío rotundamente en esta tierra, en que los mejores días de Asturias están por llegar, porque estoy convencido, con la lumbre veraz de los datos, que el presente que vivimos ya es futuro. Escucho muchas veces que se me reprocha el exceso de optimismo y me pregunto, ¿por qué regalan tanto prestigio al pesimismo? Siempre medroso del horizonte, claudicante ante los malos augurios, vencido por el recelo. Pues no, yo no mataré al miedo. Que otros arrastren, si quieren, el lastre pesado y herrumbroso de esa cadena. Yo hablaré de progreso y de cambio, de reformismo tenaz, valiente y osado, porque Asturias está adentrándose en otra etapa histórica y necesita un fuerte impulso colectivo para recorrerlo con éxito. Tengo la obligación del optimismo, el deber de la convicción, y con ello, en realidad, no hago otra cosa que ser fiel a la decisión mayoritaria de los asturianos y asturianas expresada en las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Esa voluntad democrática nos mandata a culminar la revolución verde de la mano de la ciencia,
para asegurar la creación de empleo de calidad, afianzar el protagonismo del medio rural, renovar el estado de bienestar, salvaguardar la igualdad, promover con orgullo nuestra cultura y lograr el impulso demográfico. Esos son los destinos de mi nuevo mandato, los que resumí en el discurso de investidura ante el Pleno de la Junta General del Principado. La meva palabra fala de la década del cambeu, porque ya informa lo que hemos de hacer. Va 4 años coincidimos en que el gran desafío de Asturias y era la transición ecológica. Recuérdenlo, el reto aparentaba algo inconquistable, un comunal inconquistable. La industria y con ella todo nuestro tejido económico acabaría por esmorecer y rendirse. Güey, si volvemos a vista atrás, malapenes atopamos rescoldos daquel mieu. Agora non solo estamos seguros de que vamos a facer cume, sino de que vamos a estar entre los primeros. Claro que nos queda camín, abondo trecho pendiente, y por eso falo del 2033, que hay una fecha que se escapa de la allende de una legislatura. Si proponemos rematar el cambio económico, aprovechar la conclusión de las grandes comunicaciones, entrar en otra dimensión turística y frenar el descenso demográfico, no podemos avanzar mirándonos los pies, acoxeando a capacho. Faen falta ambiciones grandes y con ello lluces llargues. A la mocedad, que ya el caudal del futuro, hay que abrir todos los postigos, todas las puertas de la esperanza, que sepan que trabajamos con xuraos para que rieden la mellor Asturias. Mi palabra habla también de diálogo, porque no concibo la vida ni la política de otra manera. El ruido distorsiona, agita la crispación. Y yo no deseo presidir una Asturias tensa, obcecada en el enfrentamiento, sino otra que se distinga por la práctica de la política útil, la que se afana en resolver los problemas. Una comunidad que sea ejemplar, también por la capacidad de alcanzar consensos, para encarar y superar los grandes desafíos, ya sea el impulso demográfico, la atención a la salud mental, el medio rural o el cuidado de las personas mayores. Hagamos, permítanme que lo pida, de Asturias un lugar y un escaparate de la buena política, que seamos envidiados por nuestro entendimiento. Mi palabra habla de orgullo, porque soy consciente de la responsabilidad que asumo al continuar el legado de mis predecesores, los demás presidentes de Asturias. Permítanme que cite a los aquí presentes, el presidente Pedro de Silva, el presidente Juan Luis Rodríguez Vigil, el presidente Antonio Trevín y el presidente Javier Fernández, y que tenga un recuerdo especial para los ya fallecidos, el presidente Rafael Fernández, el presidente Sergio Marqués y el presidente Vicente Álvarez Arezestini. Miren, de su trabajo, de su inteligencia, de todo el desempeño resultó la Asturias que hoy disfrutamos. Hace unos minutos, el presidente Pedro de Silva me impuso una insignia que distingue a los presidentes de Asturias. Es difícil mayor simbolismo y también mayor emoción y agradecimiento, porque sinceramente qué honor, Pedro, recibir de ti esta distinción, qué forma y qué honor también formar parte de la lista de estos hombres, de estas personas, que entregaron una parte no menor de su vida a edificar nuestra comunidad autónoma. Hablo también de orgullo de pertenencia, porque acumulamos siglos de historia, una identidad tan reconocible como inclusiva, expresada en una cultura propia y el latido que queremos cada vez más vivo de nuestras lenguas. Hoy nos acompañan, por cierto, en esta toma de posesión, un grupo de jóvenes que participa en la edición anual de la Escuela Asturianía, ya saben, jóvenes asturianos que viven en la migración, descendientes también de asturianos, que vienen todos los años a empaparse aún más de lo que ellos sienten. Y quiero decir al conjunto del pueblo asturiano que, estando estos jóvenes aquí, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, con la misma intensidad difícilmente equiparable que la sienten los asturianos de la migración, esas decenas de miles de personas que llevan Asturias por donde quieran que van. Y es que os pido que lo tengáis siempre presente, que el aprecio a lo propio no nos ancla al pasado, como muchas veces se dice, muy al contrario, es un fermento del progreso en cualquier sociedad. Mi palabra habla también de lealtad, porque nada se va a anteponer a la defensa de los intereses de Asturias. Siempre, cuando y ante quien sea necesario, Asturias lo primero. Si me sintiera incapaz de sostener esta promesa, no estaría hablando aquí ahora. La ministra Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y buena amiga, que representa al Gobierno de España, con el que tanto hemos trabajado estos 4 años, me conoce bien y sabe que soy sincero. Y es que, como en el anterior mandato, no cabe titubeo, ni un asomo de duda. Asturias, lo primero, siempre Asturias.
Lo saben también los presidentes autonómicos aquí presentes, a los que agradezco de corazón que hayan hecho el esfuerzo por acompañarme en este acto tan emotivo. Por eso les agradezco a María Chivite, la presidenta de Navarra, a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, a Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, en cuya toma de posesión estuve hace unas pocas semanas, y, por supuesto, a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Con ellos y con muchos más he trabajado y trabajaré en la defensa de una España justa, plural, unida en su diversidad. Amigos y amigas, estas son las palabras que ofrendo a mi tierra: lealtad, orgullo, diálogo, cambio, futuro, progreso, y con todas ellas me dispongo sencillamente a gobernar Asturias. Ciertamente tengo que confesarles que no adivino a qué dificultades o contratiempos tendremos que enfrentarnos los próximos 4 años. Porque, miren, el 20 de julio de 2019, en mi anterior toma de posesión, jamás habría imaginado que la tormenta de los tiempos nos obligaría a vernos con una pandemia, una inflación disparada y una guerra a las puertas de Europa. Recordarán los que seguían el día a día de la pandemia que decía entonces que no había ningún manual de instrucciones de cómo gestionar una crisis sanitaria mundial, ya fuera guardado en un archivador, ya fuera escondido en una caja fuerte. En realidad, tengo que reconocer que, pensándolo bien, después de muchos años, y lo hablaba con el consejero de Salud tantas veces, quizás el libreto nos hubiera servido de poco en este momento. En cambio, en estos 4 años he aprendido enseñanzas que son válidas siempre y que hoy reivindico y que quiero aplicar cada jornada de mi vida. Por ejemplo, he aprendido que para ser buen presidente del Principado de Asturias, eso exige a partes iguales humildad, cercanía, audacia y diálogo. Son 4 requisitos que, adelanto ya, exigiré y requeriré a las personas que vayan a formar parte de mi próximo gobierno. Ese gobierno fuerte, estable y reformista, de unidad progresista, que me preparo a presidir. Y sobre todo, si algo comprobé en estos 4 años, día a día, es que en realidad un gobernante vale lo que valen sus palabras. Y yo en este acto, lo digo abiertamente, empeño mi palabra con Asturias. Muchas gracias y ¡Puxe Asturias! Hay un son que nos une y nos ensancha. Abre la espita de la alegría y de la añoranza. Hay un son que nos identifica y es raro encontrar al que no lo sepa entonar, aunque no lo respigue como a nos. Esa partitura viajera se institucionalizó por consenso el 27 de abril de 1984 como el himno oficial de nuestra comunidad autónoma. Nos ensambla con los que nos precedieron y nos enlaza con los que nos seguirán. Transita por la geografía allá donde nos encontremos y cuando el roncón resuena ese primer do grave, el resto se arranca al unísono hasta el final. No duden en hacerlo. La gaita nueva con la que estrenamos esta 12ª legislatura la construyó con sus manos Vicente Prado en madera de boj y la vistió de terciopelo negro y gualda. El praviano la hará viribar, acompañado al tambor por su hija Eva Prado.
Con el Asturias, patria querida, finaliza este acto institucional de la toma de posesión del segundo mandato de don Adrián Barbón como presidente del Principado. Primer piso. En la planta noble se servirá un ágape. Les reitero, señoras y señores, si lo desean, diríjanse al primer piso. En la planta noble se servirá un ágape. Es una buena disculpa para conversar sobre lo vivido en este nuevo día marcado en el calendario de la democracia de Asturias. Muchas gracias. Muy buenas tardes.